Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a su programa Café en la Mañana de hoy. Ya, bueno, seguimos en esta semana martes. Hoy es 28. Hoy es 28, perdón, hoy es 29. Hoy es 29 de agosto. Se va este mes de agosto de mucha información, de cosas buenas y positivas, y de lo que es una mirada a el futuro, el corto, el mediano y el largo plazo. Entre ellos hay que destacar, ¿no?, lo que ya hemos comentado esta semana, que tiene que ver con la elección de ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Ayer teníamos acá en su programa Café en la Mañana a Roberto Messuti, quien daba cuenta acerca de los retos, las fortalezas que tiene este nuevo ente comicial, cómo es visto desde la pluralidad representativo del pueblo venezolano para seguir avanzando en esta democracia participativa y protagónica. Hablar también de lo que, por cierto, ha sido el día de ayer. Vamos a ver si lo revisamos en el transcurso del programa, al menos en una nota, lo que ha sido a la definición. Ayer el Consejo Nacional Electoral dio cuenta del corte de los venezolanos inscritos, registrados para participar o ya en la próxima elección. Seguramente, hay que decirlo, para la tranquilidad de toda la gente que nos está escuchando, de la gente que nos está viendo, el CNE, como siempre, hace o abre el registro electoral para inscripciones especiales, pensando con la mirada puesta en lo que será esa elección presidencial, que en algún momento, de acuerdo a lo que establece el cronograma, convocará el Consejo Nacional Electoral. Todo esto previsto en la Constitución y en las leyes, esa elección presidencial prevista en el año 2024. Pero miren, bien importante, a ver, hemos arrancado con estas imágenes alusivas a lo que ha sido el programa del jefe de Estado el día de ayer. Muchos temas se han abordado, entre ellos, bueno, a destacar, ¿no?, el tema del uso de las tecnologías, una mirada crítica al uso de la tecnología, al buen uso de las tecnologías. Es el reto que tiene el mundo, que tiene la sociedad, no solo la venezolana, sino tiene las sociedades del mundo, porque hay que decir, se crea una dependencia, bueno, inmensa. Bueno, si se le crea a nosotros como adultos, a los niños, vaya y de qué manera. En torno a eso, el jefe de Estado ha hecho una reflexión, una disertación sobre la importancia de darle un buen uso a la tecnología, sobre todo en los más pequeños, en los niños que se van formando. Ayer, de hecho, presentaba el jefe de Estado un video, ¿no?, que se hizo viral a través de las redes sociales, que da una mirada crítica al tema de las redes sociales, cómo en el mundo se está abordando esa materia. Prácticamente los niños nacen con un teléfono inteligente en sus manos, prácticamente nacen con una tabla, ¿no? Y ahí van adquiriendo o van interactuando directamente, o en muchas oportunidades y de manera autocrítica, los padres le dan a los niños, bueno, una tabla con una serie de contenidos para que el niño, bueno, se entretenga mientras el padre o la madre hace alguna labor del hogar, mientras hace algún quehacer quizás en la casa. En torno a eso se da este mensaje autocrítico, esta reflexión, esta disertación
del jefe de Estado. Ahí estaba, por cierto, también, y ahí lo observamos las imágenes, la ministra de Educación, Yelixa Santaella, quien, bueno, a propósito de lo que será el inicio del año escolar, ¿no? Previsto ya, esto es a la vuelta de la esquina. Estamos cerrando este mes de agosto, hoy es 29, ya inicia septiembre, y un septiembre de retos y un septiembre también, y vaya que muy seguramente de potenciar lo que tiene que ver la educación luego de aquel momento, ¿no?, de la pandemia, que significó, bueno, readaptarse, y en esa adaptación o esa readaptación jugó un papel importante el tema de la tecnología, el tema del equipo electrónico, del teléfono, de la tabla. Lo cierto es que se está avanzando hacia un uso responsable, un uso equilibrado de la tecnología. Vamos a ver este material que, por cierto, el jefe de Estado lo presentaba en su programa el día de ayer. Hace una reflexión bien interesante sobre el uso de la tecnología en manos de niños. Vamos a verlo. Por los libros en todas las escuelas de Suecia. Recientemente el gobierno de Suecia ha tomado la decisión de prohibir el uso de las pantallas en todas las escuelas del país, debido a los efectos negativos que han observado en los estudiantes. Estos efectos incluyen una menor capacidad de retención, problemas de memoria, dificultades de atención y una disminución en la comprensión lectora, además de una baja creatividad en los estudiantes. Esto ha generado mucha preocupación en la sociedad, ya que parece que las pantallas están creando una generación de personas con habilidades funcionales limitadas en el ámbito educativo. El autor Pablo Muñoz Iturrieta está próximo a lanzar un libro titulado Apaga el celular y enciende tu cerebro: manipulación, control y destrucción del ser humano, en el cual aborda el daño causado por el uso de celulares y iPads en niños y adolescentes. El libro presenta datos contundentes sobre el impacto negativo de las pantallas en el desarrollo cerebral de los jóvenes, así como en su salud mental y el comportamiento. El gobierno sueco ha experimentado con la digitalización masiva de las escuelas, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo en el 2008. Sin embargo, han reconocido que esta estrategia ha sido un fracaso total y han decidido reemplazarla con un proyecto que fomente el estudio a partir de libros impresos. Para ello, destinarán importantes fondos en los próximos años para subvencionar la implementación de libros de los textos en las aulas. El argumento principal es que los estudios sobre el cerebro de los niños indican que no se benefician en nada sobre la enseñanza basada en pantallas. Pablo Muñoz Iturrieta también destaca en su libro que el uso excesivo de las pantallas puede generar graves problemas psicológicos, como la adicción al celular, trastornos de autoestima, problemas alimenticios, depresión e inclusive hasta atentar contra su propia vida. El autor hace hincapié en que las escuelas deberían de promover el desarrollo humano en los estudiantes, y esto no se logra mediante el uso indiscriminado de la tecnología. Propone que los centros educativos limiten la interacción con la tecnología con el contexto escolar y alienten el uso de los libros impresos, ya que considera que una menor exposición a las pantallas puede favorecer el desarrollo cognitivo y habilidades críticas de los niños. Diversos países como Francia también han optado por prohibir el uso de celulares en las escuelas, debido al estudio que sugieren que esto mejora los resultados académicos. Pablo Muñoz Iturrieta hace un llamado a los padres a ser conscientes de los peligros del uso indiscriminado de iPads y celulares en los niños y promover una mayor conexión con el mundo real y un adecuado desarrollo cognitivo, buscando que los estudiantes usaran la tecnología para expresar su creatividad. No obstante, se encontraron con muchos problemas, como la dificultad de los niños para aprender a escribir a mano y a leer los manuscritos hechos por los maestros. Por tanto, retrasar el desplazamiento de los textos físicos parece una opción válida. Según expertos como Enrique Prats de la Universidad de Barcelona, la lectura en el papel, tranquila y prolongada, es lo que más ayuda en el proceso educativo. Y si se acompaña de voz, es mucho mejor. Es importante encontrar un equilibrio en el uso de la tecnología en el aula y evitar posiciones extremas. Si se cae en el dogmatismo de que la tecnología solo distrae y debe estar fuera del aula, los niños nativos digitales podrían no estar bien preparados para vivir en nuestra sociedad actual. Por otro lado, si se niega completamente la tecnología sin tener en cuenta el proceso de maduración de los niños y sus capacidades cerebrales, también estaríamos desfavoreciendo en su preparación para la vida. La clave está en reflexionar constantemente sobre nuestra relación con la tecnología y encontrar el equilibrio adecuado que potencie el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La tecnología y los métodos tradicionales de educación deberían ir de la mano,
ya que los inventos más grandes de la historia se escribieron en un papel. Bueno, ahí está, importante, ¿no? Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece a usted esta justa reflexión, ¿no?, que se hace en el mundo a propósito de lo que es la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, cómo impacta, cómo manejarlo, cómo llevar a cabo un equilibrio? O quizás usted puede ser de los que piensa que no hace falta el equilibrio, sino que, bueno, un niño puede o tiene la capacidad de adaptarse, digamos, sin mayor ayuda al tema de la tecnología y las redes sociales. Bueno, habrá opiniones encontradas sobre esa materia. Lo cierto es, bueno, es que está esa reflexión en torno a esa materia. Igualmente el jefe de Estado ha en esta análisis hecho un llamado, ¿no?, a esa mirada crítica a la tecnología, sobre todo, y vale que estamos hablando de los más pequeños, de los niños, cómo irlos, digamos, incluyendo o cómo ir que ellos avancen con el uso de estas, sobre todo, nuevas tecnologías. Cuando se habla ya de inteligencia artificial, muchísima gente, generaciones anteriores, no tenían ni siquiera un teléfono. Lo que tenían quizás era aquello que llamaban mascotas virtuales. Ahora existe un teléfono inteligente, inclusive ahora con inteligencia artificial te redactan un discurso, te doblan la voz, inclusive la imagen. Vamos a ver lo que ha hecho el jefe de Estado en torno a esta materia. Construir una conciencia crítica de niños, niñas, jóvenes, estudiantes en general, sobre las nuevas tecnologías, sobre las nuevas redes sociales, y que esa conciencia signifique crear inmunidad en nuestros niños, niñas y jóvenes sobre lo arrasadora que pueden ser las tecnologías y las redes sociales, y la utilización responsable, consciente de todo lo que tiene que ver las redes sociales. Vamos a avanzar en ese tema, es un gran tema. Es más, es el gran tema de aquí en adelante, Yelitza. No perdamos tiempo y vayamos avanzando con la tecnología siempre, con los avances tecnológicos siempre. Venezuela es vanguardia en el mundo con el proyecto Canaima, premiada mundialmente, pero también volvamos al libro físico, a leer, a disfrutar cada página, a subrayar, a reflexionar. Volvamos a la realidad. Bueno, está el jefe de Estado, importante esta reflexión y bueno, y destaca también el tema de las canaimitas, cómo Venezuela está liderando, valga que sí, este tema del uso de tecnologías como esa computadora. Recuerden que el comandante Hugo Chávez hizo sendos convenios con Portugal en su momento para la transferencia tecnológica, para llevar a todas las escuelas las canaimitas, pero eso es importante porque si avanza, justamente se empodera, se adapta a los nuevos tiempos, pero una mirada crítica, ¿no?, del uso también del texto, del libro, de la biblioteca, que vaya que también en algunas bibliotecas se han adaptado al nuevo tiempo digital, pero también es interesante, bueno, llegar a una biblioteca y sacar un libro. Vamos a revisar en torno a esto un mensaje que publica la cuenta oficial de prensa presidencial en torno a anuncios que ha hecho el jefe de Estado. Vamos a leer allí, dice de la siguiente manera. Más de 3.700.000 libros de la colección bicentenaria están listos para su distribución en las unidades educativas del país. La tecnología no está para sustituir al padre ni a la madre, al abuelo ni a la abuela, al maestro ni la maestra, ni al libro, recalcó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, importante, ¿no?, lo que tiene que ver con este tema. En torno a esta instrucción, también la ministra Yelixe Santaella se ha referido, ¿no?, sobre todos los retos que tiene por delante con el inicio de este año escolar, y se ha referido a esta materia. Escuchemos. Y cuando iniciemos, pues, este próximo año, se van a estar dando la formación permanente a nuestros maestros, maestras, profesores y profesoras, y precisamente tiene que ver con el tema de volver a los libros. Claro, buscamos un equilibrio porque no podemos negar que la tecnología es importante y se busca un equilibrio entre el tema, pues, de los libros y el conocimiento también del desarrollo tecnológico en nuestro sistema educativo.
Bueno, ahí está, importante esta reflexión. Vamos a revisar porque fíjense ustedes, ¿no? Hablando de este mismo debate, que seguramente usted en su casa lo escucha y dice, oye, sí, mira, cómo se adapta, cómo se incluye, cómo va un niño con el tema de las tecnologías. Vamos a revisar este diario El País de España y el titular que da cuenta de la siguiente manera. Dice así, los gurús digitales crían a sus hijos sin pantalla. Fíjense qué tal. La nota de este portal hace referencia a que los niños de los grandes dueños de tecnología en el mundo estudian en escuelas que padecen o parecen del siglo pasado. ¿Por qué? Por la ausencia de tecnología. Estamos hablando de los hijos de los cerebros de la tecnología. Bueno, ahí está. Hay extremos, ¿no? Quizás este es un extremo, dirá usted en su casa. Pero bueno, ahí están las visiones y lo importante, como dice el jefe de Estado, no se puede sustituir a la mamá, al papá, al abuelo. No se puede sustituir al libro, sí, exactamente, no se puede sustituir al libro. La tecnología no puede sustituir al libro. Hay que destacar esto. Bueno, seguimos. Son 11:17 minutos de la mañana. Vamos ahora, como siempre lo hacemos, a revisar mensajes que se van actualizando a esta misma hora en la red social Twitter. Vamos. Bueno, el jefe de Estado dice lo siguiente: entregué a los familiares de nuestro eterno compañero Luis Acuña la condecoración Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, un merecido homenaje a un hombre destacado, quien nos acompañó con su palabra orientadora, con sus ideas y con su presencia en el milagro del nacimiento de la nueva república. Destaca aquí el jefe de Estado. Hay que decir que él estuvo ayer, en horas de la tarde, en la noche de ayer, en esta capilla ardiente, por cierto, a quien fuera al gobernador del estado Sucre. Seguimos revisando más información que se va actualizando a esta hora. El jefe de Estado dice lo siguiente: realizamos una guardia de honor a nuestro eterno profesor y amigo Luis Acuña. Son muchas las anécdotas y experiencias que vivimos en la lucha revolucionaria. Siempre te recordaremos con tu espíritu alegre, desprendido y profundamente leal. Honor y gloria eterna, destaca el jefe de Estado en esta publicación. Otra publicación que hace el jefe de Estado y dice así: en el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, desde Venezuela abogamos por la erradicación de estas prácticas que promueven la violencia y la guerra, amenazando a la humanidad. Unamos voluntades para preservar la vida y la seguridad del bienestar del mundo. Ahí está. No sé si vamos a seguir revisando otro mensaje. Fíjense algo, este es importante. Yo lo veía en horas de la mañana, tiene que ver con el trabajo importantísimo que está realizando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pro de preservar nuestro ambiente. El mayor general Joan Hernández Lares coloca lo siguiente, jefe de la red capital. Él destaca y dice así en este mensaje: estas imágenes son de la cima del Tepuy Cerro Yapacana, el cual estaba invadido por la minería ilegal que se encuentra a 1.345 metros sobre el nivel del mar y antiguamente era considerado sagrado por los pueblos indígenas. Durante el fin de semana se dejaron o se desalojaron, fíjense ustedes, solamente el fin de semana, 1.200 mineros ilegales de la cima, y así llegamos, escuche bien, a 10.250 mineros, es decir, se pasó de 1.200 con esta cifra a 10.250 mineros ilegales desalojados y evacuados en general en todo el Parque Nacional. Fueron encontrados 7 minas subterráneas en la galería denominadas Gruñas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en ejercicio de la soberanía nacional, desmanteló más de 600 estructuras improvisadas, llamadas también cambuches, que servían de depósitos, alojamientos y tiendas, entre otros materiales encontrados. Figuran, taladros, sierras, moledoras de piedra, martillos hidromáuticos, plantas eléctricas, paneles solares, antenas satelitales, motores, combustión, compresores de aire y decenas de artilugios depredadores más. El Estado venezolano promueve la conservación ambiental de acuerdo al séptimo objetivo histórico de la nación, siendo un deber y un derecho ciudadano. Sí. Ahí es el quinto objetivo del Plan de la Patria, la preservación del ambiente, del Plan de la Patria. Fíjense ahí, están las imágenes. Ayer, por cierto, hacíamos referencia a esta materia. Aquí se juntan otras imágenes, sobre todo, de lo que es la orden que ha dado el gobierno nacional, el jefe de Estado,
en consonancia, ¿no?, con lo que son los pactos internacionales, con lo que es este trabajo que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un solo equipo. Mientras esto pasa, por cierto, aquí, mientras en Venezuela, bueno, se preserva y se le da un lugar estelar a lo que es la garantía de los derechos de la madre tierra, en otros países como los Estados Unidos, se hizo viral, por cierto, un video este fin de semana. En otros países, lo que aquí puede ser cotidiano o es una política de Estado que se avanza, en otros países como los Estados Unidos, yo lo colocaba ayer en mi cuenta en la red social Twitter, en otros países como los Estados Unidos, a los movimientos ambientalistas, bueno, le lanzan a la policía. Recientemente se hizo viral un video donde en plena calle están estos movimientos ambientalistas protestando pacíficamente y bueno, llega una patrulla de la policía y les pasa por encima y se baja un oficial de policía y con una pistola amenaza a las personas, ¿no?, que estaban allí para que se retiraran de ese lugar. Bueno, señores, eso está pasando, ¿no? Eso, aquí lo que sucede en Venezuela se ve como cotidiano, se ve como normal, se ve como una política que debe hacer todo Estado, todo gobierno, pero en países del capitalismo, como los Estados Unidos, esas políticas, bueno, para ellos son un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque amenazan los intereses del capitalismo y estas políticas hegemónicas neoliberales. Bueno, 11:22 minutos de la mañana. Nos vamos a ir a la pausa. Más adelante también queremos presentarles, antes de despedirnos, el corte que ha hecho el registro electoral. Poco más de 20 millones de venezolanos están listos están listos para votar, pero hay que decir, y hago el hincapié, se van a abrir posteriormente lo que son las jornadas especiales de registro para votar en esa elección seguramente del año 2024. Bueno, vamos a ver el pronóstico del tiempo por cortesía de nuestra amiga Alba, Inteligencia Artificial. Buenos días. Soy Alba y a continuación presentaremos las condiciones meteorológicas proporcionadas por el INAME para este martes, 29 de agosto. Onda tropical número 34 sobre nuestro Esequibo, interactuando con la zona de convergencia intertropical, favorece la formación de nubosidad con lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento, en horas de la tarde y noche, con mayor intensidad y frecuencia en nuestro Esequibo, Delta Amacuro, Sucre, Centro Norte Costero, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Mérida, Táchira y Zulia. Acumulados pluviométricos entre 3 y 50 litros sobre metros cuadrados, al oeste de Bolívar. Se mantiene la temperatura máxima después del mediodía, cercana a los 39 grados Celsius en Zulia, Falcón, Lara, Amazonas y nuestro Esequibo. En la Gran Caracas, nubosidad parcial durante la mañana, parcialmente nublado en horas de la tarde, con probables lluvias o lloviznas dispersas de rápida evolución. Juntos por la vida y la paz para la gestión del mismo. Bueno, ahí está el estado del tiempo para que usted, conozca el detalle. Está haciendo muchísimo calor, mucho calor. Ya a las 9 de la mañana hace un sol como si fuesen las 3 de la tarde. Así que pendientes, sobre todo a hidratarse. Si aquí en Caracas hace un calor, yo estuve en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, quiero decir, este fin de semana y el calor era terrible, en Barquisimeto un calor terrible, así que bueno, a cuidarse, a hidratarse constantemente. Miren, vamos a la pausa, antes presentamos a nuestro invitado, ahí está, Jean-Pierre Anaya, internacionalista, vamos a hablar, ahí está, listo y presto con nosotros, vamos a hablar de lo que tiene que ver con Venezuela, en la geopolítica mundial, se realizó esta exitosa cumbre de los BRICS. ¿Cuáles son los retos? Venezuela está pendiente porque quiere entrar, entró Argentina. Brasil está jugando un papel importante en este momento estelar en la región. ¿Qué va a pasar en torno a estos mecanismos de integración? Eso será la vuelta. El tema de la desdolarización también lo vamos a abordar. Pausa, ya venimos. Hace 200 años, en plena lucha por nuestra independencia, nuestro libertador Simón Bolívar se planteó la construcción de lo que hoy pudiéramos nombrar un mundo multipolar y pluricéntrico para alcanzar el anhelado equilibrio universal. Hoy estamos convencidos de que ese nuevo orden mundial ya es una realidad y los BRICS desempeñan un rol fundamental de la dinámica geopolítica que ha generado la confianza,
entre los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe, África y Asia, con su modelo de desarrollo y sus valores de respeto mutuo. Los BRICS hoy por hoy representan a nivel mundial el 31.7% del Producto Interno Bruto, el 30% del territorio, el 43% de la población y el 18% del comercio internacional. Los países que conforman este bloque controlan el 8.7% de las reservas mundiales de petróleo, el 25.2% de las reservas de gas, al tiempo que aportan el 40% de la energía mundial. Representan el 42% del uso de la energía renovable y el 37% del consumo de energía. Venezuela se suma a las peticiones de los países con aspiraciones de ingresar a los BRICS, tal como lo expresamos oficialmente en carta en el año 2015 y lo ratificamos recientemente, aportando a este modelo integrador mundial las mayores reservas de petróleo certificados del mundo. Además, nuestro país cuenta con abundantes recursos minerales que le otorgan por encima del 20% de las reservas mundiales de hierro, cobre y oro, aunado a la existencia de plata, bauxita, coltán, níquel, rodio, titanio, entre otros. Definitivamente, la unión es lo que hace la fuerza, y esa fuerza unitaria impulsa un nuevo paradigma del relacionamiento global e impulsa una nueva geopolítica mundial del siglo XXI. Y decimos desde el corazón que vivan los pueblos del sur global. Bueno, el jefe de Estado, importante, ¿no? Esta reflexión, que vivan los pueblos del sur global en torno a lo que es los BRICS, que han tenido, bueno, un crecimiento. Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y se le están sumando ahora otros países como, o por parte de Latinoamérica, Argentina. Miren, vamos a revisar esta lámina comparativa que ha preparado el equipo de producción, pero antes de esta lámina vamos a presentar un mensaje que publica el jefe de Estado. Una reflexión luego de esta exitosa cumbre y el papel, porque hay que destacarlo, de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a escucharlo. Los BRICS nos han invitado, ya participamos dentro de los BRICS. En esta primera tanda de nuevas incorporaciones se han incorporado grandes países, todos amigos de Venezuela: Argentina, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, entre otros países que se han incorporado. Todos grandes amigos de Venezuela, y vienen a multiplicar el poder económico, financiero, monetario de los BRICS. Los BRICS han decidido hacer su comercio inter-BRICS en monedas nacionales, en las monedas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un paso gigantesco a la construcción del sistema monetario del mundo nuevo, del mundo del cambio, del mundo al que pertenecemos nosotros, el país de Bolívar, nosotros, el país independentista de América del Sur. Los BRICS son el nuevo orden mundial sin hegemonismo, sin imperios, sin colonialismo, de países libres, independientes, de pueblos soberanos. Ahí está el jefe de Estado, importante, ¿no? Esta reflexión sobre lo que es la visión de un mundo multipolar, una mirada al sur que se nace o se va o sigue expandiéndose a partir de este bloque de integración. Vamos a revisar esta lámina que ha preparado el equipo de producción, y es bien interesante porque de manera comparativa observamos allí los datos en torno al Producto Interno Bruto. Si vemos, por ejemplo, en el año 1995, en torno a ese PIB, 16% tenía los BRICS, o digamos, podrían sumar los BRICS, y en ese mismo año 44.9%, estamos hablando del G7, ese que tienen allí de un
un verde claro. Y la izquierda, del lado azul, estamos hablando de los países BRICS. En el año 2010, todavía, si vemos comparativamente en azul, 26,6% los BRICS, países BRICS, y en el caso de ese verde, 34,3% hablamos del G7. Vean el cambio y la transformación. Hablamos ahora del año 2023, cómo se va equilibrando un poco más en torno a ese Producto Interno Bruto. En azul aparece los BRICS, y ahora con esta adhesión de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Etiopía, llegan a un 36,9%, superando al G7 en verde, que tiene un 29,9%. Hay que destacar ahí la adición, como la suma de estos países. Hablamos de adhesión, hablamos de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Y si vemos en el caso del G7, lo integran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Japón. Bueno, ahí está. Vamos a analizar este tema. Hay en torno a esto justamente las potencialidades que tiene Venezuela en torno a participar, sumarse a este mecanismo, los BRICS. Vamos a revisar, el equipo de producción ha preparado algunos elementos interesantes. Fíjense ustedes, Venezuela, hay que decirlo, ya se lo vamos a tener, ahí está. Venezuela posee o tiene entre 7 integrantes del foro, o forma parte de los 7 integrantes del foro de países exportadores de gas, cuyas reservas conjuntas ascienden a 72%. Las reservas de gas de Venezuela pueden abastecer el 44% del mercado mundial. Nuestros recursos minerales representan el 20% de las reservas mundiales de hierro, cobre y oro. También posee una existencia importante de plata, bauxita, coltán, níquel, rodio y titanio. Los BRICS podrían invertir en zonas económicas especiales. Ahí está. Bueno, estas son las potencialidades que tiene Venezuela como país que se quiere sumar a este mecanismo de integración. Vamos a la mesa principal, donde ya nos acompaña nuestro invitado, Jean-Pierre Anaya, internacionalista, amigo de la casa, hermano. Saludos, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí nos acompaña y bueno, la pregunta, ¿no?, que se hace quizás, bueno, mucha gente, ¿cómo estuvo el crecimiento en este momento de los BRICS? Se preveía, ¿no? Entraron varios países, de hecho, o entre ellos América Latina tiene ahora Argentina. Sí, claro, es que, bueno, el BRICS hay que comprenderlo como un mecanismo o un foro de consulta política, principalmente con su capacidad de cooperación económica entre los países, ¿no? Como foro de consulta política, su principal tarea es la coordinación de políticas multilaterales, dado el peso geopolítico que tiene cada uno de los miembros, ¿no? Okay. Cuando BRICS comienza, fíjate tú que BRICS comienza con una iniciativa de Rusia con China y se unen Brasil, India y Sudáfrica. Tanto Brasil, India como Sudáfrica son los países que se consideran los principales candidatos a la ampliación del Consejo de Seguridad. Entonces, ese es su primer objetivo. De hecho, eso lo vimos en la reciente reunión, que es como el principal punto de agenda en el que todos los líderes entraron en común y posiblemente entre dentro de la agenda de las Naciones Unidas el año que viene, ¿no? Entonces, ese es su principal objetivo, conseguirse como un foro de consultas políticas en el que estos países ejerzan su peso de una manera distinta o de cierta forma hacerle un contrapeso a la hegemonía de Occidente, ¿no? Que desde hace ya varios años vemos que hay un bloque conformado por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y el otro bloque, el de China y Rusia, dentro de ese mecanismo del Consejo de Seguridad. Claro. Ahora, económicamente también se ha dado una serie de acuerdos de cooperación que se han acelerado como consecuencia de la política intrusiva de los Estados Unidos, por ejemplo, contra Rusia, ¿no? Entonces, eso ha acelerado en los últimos años y ha desarrollado también todo este proceso de crecimiento y de participación en la economía mundial, especialmente en las grandes áreas de crecimiento actual, que son principalmente África y después América Latina. Ahora, uno se pregunta, entró Argentina, quizás comprometido con el Fondo Monetario Internacional, con una situación bien compleja de un proceso electoral donde Milei ganó en primera vuelta no, en esas primarias, se creó mucho nerviosismo, el problema subió el dólar, es decir, hay una devaluación bastante importante. Claro, fíjate tú,
aquí nosotros estamos acostumbrados a pensar o a comprender, como en efecto es el Fondo Monetario Internacional, como un ápice de la política estadounidense. Pero, al igual que las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional es un fondo multiestatal, es un fondo en el que participan varios estados. Estos estados van a tener un poder de voto y van a tener un poder de decisiones a medida que su participación en el PIB mundial va creciendo. Aquí acabamos de ver unas tablas en que los países del BRICS van aumentando su participación en el poder mundial. Sí. Eso va a decir que si se cumplen las propias normas del Fondo Monetario Internacional, la influencia de los países del BRICS dentro de las decisiones que tome el Fondo Monetario Internacional tienen que aumentar. Entonces, y a eso es lo que me refiero con un foro de consulta política. Todos estos países están viendo, mira, nosotros tenemos esta participación en la economía, eso se tiene que reflejar en nuestra participación en los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que es algo que por lo menos Brasil está tratando desde la entrada de Lula. China ya ha logrado que su moneda sea una moneda de referencia dentro del Fondo Monetario Internacional, e India está también dando esos pasos, ¿no? Entonces, fíjate tú que no solamente son crear nuevos espacios, sino aumentar en la capacidad que tenemos o que tiene el mundo en desarrollo de decidir en estos espacios que ya existen. Por ahí vamos a revisar en breve, porque luego que vengamos de la pausa, porque por cierto Francia también se ha pronunciado en esa materia. Pero ahora te pregunto, eso sería un contrapeso. Lula decía que la idea de este mecanismo, los BRICS, no es, digamos, enfrentar al G7, pero ahí veíamos esos datos, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, trabajarían mancomunadamente, haría peso, digamos, en poder de decisiones. No se ha hablado, por ejemplo, del tema militar, del poder, influencia que podría tener, tomando en cuenta que hablamos de potencias como Rusia y China, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la agencia militar o la agenda militar se ha dejado un poco al lado porque es como el tema en que generarías más alertas, ¿no? Es como el tema en que generarías mayores diferencias con el resto del país. Ya existen iniciativas conjuntas entre Rusia y China, por ejemplo. India y China no están tan cercanos en el tema militar, ellos incluso tienen algunas diferencias, sobre todo fronterizas. Sin embargo, han podido sobrepasar estas diferencias, han podido ir por encima de eso y se van al tema político, la geopolítica internacional, y el tema económico, ¿no? Y bueno, claro, cuando Lula dice que no nos queremos enfrentar, es que no nos vamos a enfrentar en el sentido que la idea del G7 no es destruir, o sea, la idea del BRICS no es destruir a los países del G7. Los países del G7 siguen siendo grandes potencias industriales, grandes mercados que van a comprar estos productos. Lo que se quiere es precisamente que estos países que han crecido, que tienen su economía, que tienen sus cosas que aportar al mundo, obtengan la cuota que les corresponde en su participación de los asuntos globales. Uno de los objetivos podría ser dejar de esa dependencia de los Estados Unidos. Yo recuerdo que en algún momento, antes del conflicto entre la OTAN y Rusia, Alberto Fernández fue a Rusia y se reunió con Putin, y en ese momento le dijo a Putin: Argentina quiere dejar la dependencia de los Estados Unidos. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿esto será una respuesta a la dependencia de esa política hegemónica de Estados Unidos? Claro, porque es que la política hegemónica de Estados Unidos se va a manifestar principalmente en la imposición del uso de su moneda como mecanismo de pago internacional, que es algo que viene ocurriendo especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos imponen un programa de financiamiento de la reconstrucción europea que exigían que el pago fuera en dólares, y el crecimiento que llevó a Estados Unidos lo llevó a tener una posición hegemónica en la participación del Producto Interno Bruto, pero esa participación ya no es la misma. O sea, no es el mismo Estados Unidos todopoderoso de los años 80, de los años 90, que el Estados Unidos de hoy. Hoy Estados Unidos no tiene la misma participación. No tiene la misma influencia. No tiene la misma influencia de tanto, existen otros actores, entonces no tiene mucho sentido que sigamos aferrados a la moneda de un país cuya participación en la economía mundial se va reduciendo. Jean-Pierre Anaya, internacionalista, amigo de la casa. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar justamente acerca de la posición que tiene la Unión Europea. Por allí habló Macron, de eso vamos a comentarle. Vamos a hacer una pausa, ya venimos, no se aparte.
Por 14 años, nuestro éxito como el banco número 1 es resultado de compromiso, excelencia e innovación que ofrecemos a los venezolanos. Para ti trabajamos con la mayor dedicación, motivación y seguir creciendo como el motor que impulsa el logro de tus metas. Gracias por ser parte de la historia del Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.